Bueno, buenos días a todos. Damos gracias a Dios por las alabanzas, la preparación del mensaje. 2 domingos atrás no he predicado, al tercer domingo para atrás estuve hablando sobre algo de los atributos de Dios, o sea, la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Quiero seguir un poquito más este estudio, y una de las cosas que más recalco es que tenemos que conocer a Dios, tenemos que saber a quién adoramos, porque una cosa que nosotros vengamos a la iglesia y asistamos y podemos orar y no sabemos qué, ni a quién, ni cómo. Bueno, la idea es que tú conozcas a Dios, que todos conozcamos a Dios más personalmente, más íntimamente, sobre quién estamos hablando, en qué estamos basando nuestra iglesia, nuestra fe, nuestros años de vivir acá en la tierra. Sobre qué persona estamos depositando nuestra fe, sobre qué persona nosotros estamos esperando con esperanza eterna de ir con Él al cielo. Bueno, todos estos atributos que queremos hablar en este tiempo, en estos días, son los atributos de Dios. Ahora, lo voy a dividir en dos partes. Lo que di el otro día, hace 3 semanas atrás, eran los atributos de Dios naturales. Son atributos naturales. Dios es así, de esta forma. Y luego, más adelante, en la mitad más o menos del mensaje, voy a hablar sobre los atributos morales de Dios y qué significan todas estas cosas. Así que vamos a ir basándonos en eso y sacando un poco del diccionario lo que significa atributos. Es un grupo de cualidades que son propias y únicas de una persona que lo hace diferente. Un grupo de cualidades y que son propias y únicas de la persona. O sea que Dios es el único que tiene estas cosas que nosotros estamos hablando ahora. Él es el único, omni, de 3 posiciones que lo hemos visto, y ahora vamos a avanzar sobre la eternidad y la inmutabilidad de Dios. La eternidad y la inmutabilidad de Dios. Antes de continuar vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por este tiempo, estamos en la iglesia. Queremos, Señor, desarrollar esos atributos preciosos que tú tienes. Queremos conocerte mejor, queremos acercarnos a ti, queremos saber a quién adoramos, en quién confiamos, en quién estamos esperando y en qué basamos nuestra iglesia, sobre qué doctrinas fundamentales tenemos en nuestra congregación. Bendícenos, Señor, para tener entendimiento, para conocerte un poco mejor que lo conocemos. Sabemos que no todo lo sabremos hasta llegar a tu presencia, pero la visión que tenemos según tu palabra nos alcanza para confiar en ti. Pedimos tu bendición, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre la eternidad. Y lo vamos a dividir en 2 partes. La palabra eterno se usa en la Biblia en 2 sentidos. Primero, el sentido figurado, que denota la existencia, que puede tener un principio, pero no tendrá fin. Por ejemplo, los ángeles y nosotros, el alma humana, tiene un principio, pero luego no tendrá fin. Ahí lo dividimos en 2 partes. Y luego, en un sentido literal, denota una existencia que no tendrá ni fin, ni principio, y eternamente será. Y ese es Dios. Dios no tuvo un principio como lo tenemos nosotros. Nosotros nacimos en esta tierra y tenemos una fecha de nacimiento, seguramente algunos meses más del embarazo de nuestras madres. Eso es la existencia de nuestra alma. Ahí comenzó. Ahora, cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la esperanza de la eternidad. O sea, tuvimos un principio y ahora vamos hacia la eternidad sin fin. Los ángeles también fueron creados, no fueron eternos como Dios, esa eternidad sin principio. ¿Me están entendiendo? Entonces, Dios no tuvo un principio, fue de siempre, tiene un presente y tendrá un futuro eterno. Entonces, es así como nosotros podemos definir. El tiempo tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. La eternidad no los tiene. La eternidad es una duración infinita, sin principio, término o límite. Es algo que siempre está presente.
Nosotros no lo podemos concebir más que una duración que se extiende indefinidamente en las direcciones a contar del momento presente. Es decir, uno de los alumnos, por ejemplo, uno de los alumnos de una institución de sordomudos en París, deseando expresar la idea que tenía la eternidad de Dios, dijo: es una duración sin principio ni fin, una existencia sin límite ni dimensiones, un presente sin pasado ni futuro, su eternidad de la juventud sin infancia ni edad adulta, la vida sin nacimiento ni muerte, de hoy sin ayer ni mañana. Ese es nuestro Dios, ¿cierto? La eternidad de Dios no tuvo un principio, lo podemos definir. Aquí comenzó la eternidad de Dios, ¿sí? No podemos definirlo, no sabemos. Hay muchas cosas que Dios no nos revela, pero lo suficiente está revelado en la palabra de Dios para que nosotros podamos confiar en Él. Nada más que tenemos que investigarlo un poco más, ¿no? Profundizarlo un poco más. No hablar de lo superfluo. Muchas veces predicamos superfluamente para mejorar nuestra conducta, para salir de nuestro estado depresivo, para tener una conducción en la vida. Casi siempre nuestros mensajes son sobre eso. Pero una de las cosas que nos intriga o lo que tenemos que encontrar son bases fundamentales de nuestra fe. ¿Sobre qué estamos creyendo? ¿Quién es este Dios? ¿No? Entonces, comprendiendo un poco las expresiones que estamos definiendo hoy, lo vamos a conocer un poco más. Y hablando sobre la eternidad, ahora sobre la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Significa que la naturaleza de Dios no tiene ningún cambio. No cambia Dios. Es imposible que Dios tenga un atributo en una ocasión y que deje de poseerlo después. Tampoco puede haber cambio en la divinidad, ni para mejorar ni para peor. Dios permanece siempre el mismo. Él no tiene principio ni fin. En el yo soy, que existe por sí mismo, permanece para siempre el mismo y sin ninguna mutación. ¿Qué significa todo lo que estamos hablando? Significa que ese Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que Dios no cambia. Que Dios no va a cambiar según la ocasión. Dios no va a cambiar según las personas. Ahora, en contrapartida, vamos primero a ir a Habacuc, capítulo 1, versículo 12, la primera parte, les leo si quieren. Habacuc 1:12 dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No eres tú?, decía Habacuc aquí en su primera parte del versículo. Así el profeta no creía que esto pudiera ser posible porque no tiene Dios propósitos eternos para Israel. ¿No es santo Dios? ¿Cómo podrá triunfar el mal? Cuando el Señor se presentaba y parecería que cambiara de opinión, Dios no cambia de opinión, no se arrepiente. Ahora, hay un pasaje en la Biblia que nos dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y destruyó la creación, solamente quedó la familia Noé. La expresión de que se arrepintió Dios no es un arrepentimiento como el nuestro. Nos equivocamos, vamos a modificar nuestra conducta, vamos a salir de nuestro estado. No, sino que Dios tenía un propósito y vio la actitud de la humanidad que se alejaba plenamente de Él, que había una corrupción muy grande a la tierra, y Dios se hartó de que la gente era pecadora y por eso destruyó la tierra con agua. En el Salmo capítulo 90, versículo 2, dice: antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. La vida de nosotros es corta, es pasajera, es un tiempo. Y parecería que fuera mucho tiempo, pero no es mucho tiempo. Vamos a pasar por esta tierra de que nacimos hasta que nos vayamos, morimos o viene Cristo antes, en muy poquitos años. La gente ya pisando los 90, 100 años, ya parecería que de alguna manera se nos van de nuestras manos. Pero habla Dios de una eternidad. No es la misma eternidad de Dios que no tuvo un principio. Nosotros sí tuvimos
un principio. La vida del hombre entonces es corta, es pasajera, pero no es con Dios así. Y este pasaje se compara con la naturaleza perecedera del hombre, con la imperecedera de Dios. En el Salmo 102, si quieren ir conmigo, Salmo 102, versículo 47, 102, versículo 24, leí al revés. Salmo 102, versículo 24. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Tú eres el mismo, dice ese pasaje, y tus años no se acabarán. Aquí el salmista contrasta la naturaleza perecedera de toda la creación material con la naturaleza perecedera de Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Cuando Moisés se le llamó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, diles, yo soy el que soy. Y Moisés entonces obedeció la palabra del Señor. Yo soy el alfa y la omega, no tengo principio ni fin. Dice el Señor que es, que era y que ha de venir el Todopoderoso, está en Apocalipsis 1:8. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Según la Biblia, según la palabra de Dios, la inmutabilidad de Dios, que no cambia, eso quiere decir que no cambia, inmutable, ¿sí? Dice en Malaquías 3:6, yo Jehová no me mudo. Y la esperanza del creyente se encuentra precisamente en esto hecho, como lo deja ver este pasaje. El hombre ha cambiado en su vida y en su propósito para con Dios. Y si Dios hubiera cambiado como el hombre, hubiera sido destruido. Dios es el mismo. Nosotros cuando abrimos la Biblia estamos hablando de años 1000, 3000, 4000 años para atrás, de la manifestación de Dios al hombre, lo que fue Dios, y empezó Moisés a escribir los 5 primeros libros de la Biblia. Así que de ese tiempo tenemos información tal cual nosotros conocemos, predicamos, creemos y basamos nuestra vida según lo que dice la palabra de Dios. Nosotros hemos cambiado. Lógicamente que Dios lo que pide a nosotros, como decía Juan el Bautista, arrepiéntase y bautícese. Arrepiéntase. La primera cosa que el hombre, el ser humano, tiene que hacer para ir a los pies de Cristo es arrepentirse. En contraste con Dios, Dios no se arrepiente. Lo que está haciendo, Él sabe lo que está haciendo, y lo hace con ese propósito en nuestra vida. En estos años varía y cambia constantemente una persona, pero en Dios no. En Dios no mora el cambio. Apoyados en estos pasajes bíblicos, afirmamos que Dios absolutamente no tiene cambio alguno en su naturaleza y en su carácter. En 1 Samuel 15:29 dice, también el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. De ninguna manera. ¿Estás conociendo a Dios? ¿Sí? Habíamos hablado de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Estás conociendo que Dios es eterno, y la eternidad de Dios no tuvo un principio como nosotros, y ni tampoco tendrá un final. Estar en la eternidad, los años no existen. Acá en la tierra tenemos una división horaria, que nosotros nos basamos en esa división horaria,
Y en esos días, y tenemos contado nuestros días, sabemos nuestros cumpleaños, vamos contando año a año, mes a mes, día a día. Hoy sabemos que tenemos una fecha, tenemos un 22 de julio, 22, ¿no? 22 de julio hoy. Pero en la eternidad no vamos a tener ninguna noción de tiempo. No va a haber noche, ni día, ni descanso, ni cansancio, ni enfermedad, va a haber salud. Esa es una eternidad que no tiene ninguna noción de tiempo. Y Dios no tiene esa noción de tiempo como nosotros lo tenemos. Así que entendemos que Dios, como lo dije recién, repaso, los tres omni, más la eternidad, son atributos naturales, más la inmutabilidad, que Dios no cambia. ¿Vamos bien? Esos son atributos naturales de Dios. La gran pregunta es, ¿se arrepiente Dios verdaderamente? También habíamos visto en el libro de Jonás, si Dios se arrepintió de destruir a Nínive. Porque le dijo al profeta Jonás, vaya y profetice sobre la ciudad que será destruida, y las ciudades del rey hasta el más pequeño se arrepintieron, y luego dice que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer y no destruyó la tierra. Ahí fue la gran decepción de Jonás, porque hay una regla que si el profeta no se le cumplen las profecías, debía morir. Jonás, al ver que su profecía no se cumplió, le achacó a Dios de que él cambió. Pero ¿era necesario eso de que Dios destruyera para llevar adelante sus atributos? ¿Quién es el que cambió? La ciudad de Nínive, las personas. Y Dios entonces cambió su proyecto. No voy a destruir la ciudad. Entonces la gran pregunta es, ¿se arrepiente Dios? Cuando dijimos recién de Noé, ¿se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y le dijo a Noé, entra tú y tus hijos y tu nuera y tu esposa al arca, porque van a ser los únicos que se salvarán, más los animales? La actitud de arrepentimiento en Dios no encierra ningún cambio real en su carácter o en su propósito. Él siempre odia el pecado. Y después del arrepentimiento del pecador, él entonces entiende que ese pecador no va a ser culpado. ¿Quién cambió de posición? De acusado a libre. Fuimos nosotros. Porque estábamos acusados, porque la paga del pecado es muerte. Más el versículo sigue. Más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, merecemos la muerte, pero como nos arrepentimos de nuestros pecados y vinimos a los pies de Cristo, entonces mi posición ya no es de estar acusado, ni seré destruido en el infierno, ni mi eternidad pasará en el lago de fuego, porque mi posición delante de Dios cambió. ¿Vamos entendiendo? ¿Cuándo cambió? Cuando Dios ya no me va a condenar, porque dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Mas el que cree en Jesucristo, también dice, al único nombre dado a los hombres para que sean salvos, es Jesucristo. O sea que nosotros también cambiamos de posición. Y al cambiar de posición, cambia el veredicto. Pero no es que Dios se arrepintió. Vamos a suponer que tú no conociste a Cristo. La posición tuya era la paga del pecado. Cualquiera de nosotros que no haya aceptado a Cristo como su Salvador, tiene la condenación de la eternidad en el infierno. Pero mi condición y tu condición, si aceptaste a Cristo como tu Salvador, ya no estás en la silla de acusado. Estás libre y tendrás la eternidad con Dios. Entonces no es que Dios se arrepintió de hacer al hombre y cambió su posición. No es que Dios se arrepintió de cambiar a Nínive y por eso Dios entonces cambió. No es un arrepentimiento de Dios, es una posición que se cambió. El rey y hasta el más pequeño se arrepintieron, ayunaron y Dios cambió la posición de acusados a estar libres. Y por eso la ciudad de Nínive
no fue destruida. El arrepentimiento divino encierra por consiguiente el mismo principio, obrando en forma diferente según cambien las circunstancias. Si la amenaza de castigo logra el mismo propósito, como el que propone el castigo mismo, no hay inconsistencia en el perdón, porque el castigo no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir el bien, para tener tiempo de arrepentirse. Si tú hubieses escuchado el mensaje, o lo escuchaste el mensaje, estás condenado y vas a ir al infierno, porque no tienes medio de salvación. Y hay varias cosas que podríamos agregar acá. Nosotros no pertenecíamos al pueblo de Israel. Ninguno de nosotros creo que son israelitas ni judíos, sus raíces. Y el Señor tenía un pueblo para él. Más, como dice el libro de Juan, a todos los que creen en su nombre, Dios los recibió como hijos suyos. Porque su propio pueblo de Israel lo condenó a él y lo crucificó. No lo aceptaron. Más, a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dios cambió? ¿Se arrepintió? No, cambió la situación del ser humano, la condición del ser humano, la condenación del ser humano, cambió. Y Dios le dio, por consiguiente, una salida. Y la salida es el Hijo de Dios que vino a morir en una cruz por nosotros. La inmutabilidad de Dios no es una roca que no tiene sentimientos internos, sino más bien una columna que lo rodea, que cambia según la temperatura. Para medir la temperatura hay un mercurio, que es el que sube y baja. Cualquiera de nosotros que tengamos una medida para medir la temperatura, va a tener un pequeño termómetro que va a subir y bajar según la condición del tiempo. Hoy, por ejemplo, hay un tiempo de calorcito acá en Uruguay, un veranillo, que lo tenemos hace 2 días atrás, y hoy todavía por consiguiente, pero dijeron que a partir de hoy baja la temperatura. Y al cambiar la temperatura, cambian las condiciones. Hoy, por ejemplo, no nos abrigamos mucho porque está lindo, tenemos poca ropa, pero cuando hace frío cambiamos y nos ponemos cantidad de ropa como una cebolla, ¿no? Una cantidad de ropa, buzos, sacos, bufandas, gorros, porque hace frío. Entonces las condiciones van cambiando. Lo mismo pasa en la situación espiritual. Nosotros vamos cambiando nuestra situación. Por ejemplo, estamos abajo espiritualmente, o podemos estar bien espiritualmente, podemos flaquear, no es que podemos, sino que lo que pasa, ¿no? Y nuestra situación va variando. Y según va variando nuestra situación, va variando Dios con nosotros. Si Dios nos ve pecadores, consuetudinarios, que no nos importa, no vamos a hacer nada de todo lo que nos manda, leer la Biblia, estudiar, estar más compenetrado con la oración. Si todo eso que ya lo sabemos no lo hacemos, tenemos una condición que nos vamos enfriando espiritualmente, que vamos bajando nuestro nivel espiritual, que vamos cambiando, y entonces Dios está cambiando con nosotros, porque cambia nuestra situación. No es lo mismo que nosotros estemos bien espiritualmente, fuertes, robustos, ayudando a los demás, predicando con poder y saliendo a evangelizar y todo eso, a tener una apatía, a tener un enfriamiento espiritual, a no me importan los demás, no me interesa nada de lo que pasa en la vida de los demás, yo vivo para mí y voy a la iglesia, escucho la palabra y me voy para casa. Pero no estás viviendo una vida espiritual, estás cepillando por arriba, sacando un poco el polvito de arriba, no estás limpiando profundamente. ¿Vieron cuando las limpiezas en nuestros hogares o nuestras cosas las hacemos livianamente, las hacemos por arribita? Eso pasa muchas veces cuando estamos en la reunión, estamos como livianitos, estamos por arribita, no cambiamos nada. Pero Dios cambia, porque nos ve con una posición diferente. Bien,
Hasta aquí hemos visto los atributos naturales. ¿Estamos bien? O sea, hemos visto 5 en total. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad e inmutabilidad. Así es Dios, de esa forma. De esa forma lo conocemos. Y ahora vamos a pasar en una división a los atributos morales. ¿Qué quiere decir atributos morales? Bueno, esas condiciones que solo Dios la tiene, son condiciones de su moralidad, de lo que Él es, como por ejemplo el primero de todos es la santidad de Dios. Son atributos morales, no es natural, es moral. Si fuera posible que hubiera diferencia entre la importancia de los atributos de Dios, diríamos que su santidad ocupa el primer lugar. Hemos de pensar, por decir lo menos, que este es el atributo que Dios quiere para su pueblo, que Dios quiere que tengan presente los creyentes, la santidad. Y lo que más sobresale en las visiones que Dios dio a algunos hombres en las Escrituras fue la santidad divina. Y esto se puede ver claramente en las visiones de Moisés, de Job, de Isaías. El profeta Isaías, por ejemplo, menciona a Jehová como el santo, como 30 veces, indicando cuál era la característica más profunda de la impresión que le produjo las visiones que tuvo. La santidad de Dios es el mensaje del Antiguo Testamento para los profetas de Dios. Él fue absolutamente santo, el que tenía ojos demasiado limpios para mirar la maldad, el que estaba siempre pronto a castigar la iniquidad. Y nosotros tenemos que ser como Dios quiere. Y ya vamos a ver algunos pasajes bíblicos en cuanto a esto. Él no desea que veamos su mano o su dedo para que nos fijemos en su poder y sabiduría, ni tampoco su trono que indica majestad. Él quiere que le recordemos por su santidad. Este es el atributo que más gloria le da. No perdamos de mente este hecho al estudiar este atributo que necesitamos hoy día. Esta visión de Dios, lo que necesitamos, ya existe. La tendencia a negar la realidad o lo terrible del pecado y nuestro concepto de la necesidad de un perdón de Dios depende de gran manera del concepto que nosotros tenemos de la santidad de Dios. ¿Qué significa que Dios es santo? Bueno, bíblicamente todo se enfoca a nosotros, que no somos santos, de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos santos. Quiere que nos separemos totalmente de la mundanalidad, de los deseos de la carne, que estemos en contacto permanente con Él en la espiritualidad, que nosotros seamos santos. El versículo aquel que escribe Pedro, sed santo porque yo soy santo. Dios requiere de nosotros, los creyentes, la primera cosa, la santidad. Y santidad, que la hemos estudiado en otras oportunidades, es el apartarse del mal, apartarse para Dios de la inmoralidad, apartarse para Dios sobre todo lo que se llame pecado, porque Dios lo odia, lo rechaza. ¿Recuerdan cuando Jesucristo estaba en la cruz? Y el Señor dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué lo desamparó el Padre? Porque Él, ¿qué estaba haciendo? Cargando el pecado de todos nosotros. Y Dios no puede tener contacto con el pecado. Cuando entendemos eso, cuando entendemos la santidad de Dios, para nuestra vida personal nos hace un bien absoluto entenderla, porque eso es lo que Dios requiere de ti. Santidad. Tienes que ver el lugar donde estás, con quién compartes, cómo tienes la comunión con otros seres humanos en la tierra. Tiene que ver con el trabajo donde estás,
tiene que ver con la conducta tuya personal, con tu familia, con tu esposa o esposo, con tus padres, con tus hijos. Tiene que ver. Todo encierra santidad. Y cuando hay algo que contamina nuestra vida espiritual, ahí podríamos decir, ¿Dios se arrepintió con nosotros? No, nosotros tuvimos una mala conducta y Dios está ejecutando su justicia. Nos está viendo que estamos sucios de pecado. Y Él lo dice muy claramente. Cualquiera que tuviere algo contra el hermano no venga a orar sin antes haber arreglado eso, porque su oración no será escuchada. Aquí tenemos que afirmarnos una cantidad de hipótesis de que por qué no nos va bien como creyentes. Porque tenemos algo que se llama estorbo para la oración. Y los estorbos para la oración no llega a su final. Es como cuando tú inicias un trámite en una oficina y el trámite quedó en el medio del camino. Alguien lo guardó en el cajón del escritorio y no le dio final a lo que tú fuiste a hacer. Y tú no puedes entonces hacer nada porque el trámite se paró en el camino. Eso pasa con la oración. Yo puedo orar, ser vehemente con la oración, tener lindas palabras, rebuscar palabras, pero mi intención con mi hermano, con mi hermana, o con mi pareja, o con mis hijos, o quien sea, hay un estorbo que esa oración no llega al final. El trámite se paró en el camino. Algunos hacen esto, dice que la oración no llega al techo. Es una expresión. Cuando la oración no llega al techo de nuestra casa, o no pasa al techo de nuestra casa, o de nuestra iglesia, es porque hay un estorbo. Porque Dios lo que requiere de nosotros es santidad. Cuando vamos a tomar la Santa Cena, nosotros tenemos que estar limpios delante del Señor, ser buenos hijos de Dios, limpios, teniendo una buena comunión con Dios, y si no, no podemos tomar la Cena del Señor, porque tenemos un impedimento. ¿Y cuál es el impedimento? Nos hemos ensuciado y no está bien nuestra vida espiritual. Y como no está bien nuestra vida espiritual, no podemos avanzar. Reconocemos que tenemos pecado, que tenemos un enojo contra alguien, una enemistad mental o una crítica sobre alguien y no lo hemos solucionado, entonces no podemos ser santos. ¿Me van entendiendo? Dios requiere la santidad porque es uno de los atributos más primeros que Dios tiene. Y quiere que nosotros lo recordemos por eso. Y al estudiar esta naturaleza divina, precisamente la visión de Dios, lo que necesitamos hoy, que existe la tendencia a negar la realidad del pecado. Hay un versículo que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. No necesitas el juicio de otra persona, tú tienes que ser limpio para ser honesto, ir al espejo y hablarle a la persona que está en el espejo y decirle, tú no estás bien espiritualmente, tienes algo que está impidiendo las bendiciones. Tú puedes decir, sí, pero Dios me tiene que dar lo que yo le pido. Y si tú no examinas tu pasado, quizás pasado cercano o pasado lejano, hay algo que está impidiendo la oración. Y si yo no lo arreglo, esta santidad no se concreta. El Señor dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si nos vamos enojados a la cama, si nos vamos peleados con algún hermano, si estamos pensando mal de alguien y no arreglamos eso, entonces no vamos a tener bendiciones de Dios. Dios lo que requiere del creyente es lo mismo que Él tiene. El atributo primero que Dios quiere, que Él tiene y quiere que nosotros lo tengamos, es santidad. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en las alturas y la santidad. En Salmo 99:9 dice, ensalzad a Jehová nuestro Dios y encorvaos al monte de su santidad, porque Jehová nuestro Dios
es santo. ¿Recuerdan cuando estaba el pueblo de Israel frente al monte Sinaí? No se podía tocar el monte, cualquiera de él los moría. Venía Moisés y Josué nada más a subir al monte. ¿Recuerdan eso? Cualquier animal o persona que tocara el monte moría, porque Dios lo había santificado. Era como su trono. Y ahí entraba solamente quien estaba limpio. Yo os, dice versículo de 1 Pedro 15, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y el nombre personal de Dios podríamos decir que es santo. Santo. Ustedes en la Biblia tienen 4 evangelistas escritos, ¿no? ¿El primer evangelista cuál es? Sí, ¿cómo dice la Biblia? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. ¿Por qué dice San? ¿Qué está atribuyéndole a los evangelistas? La santidad de Dios. San es santo. Santo Mateo, Santo Lucas, Santo Marcos, Santo Juan. Y así va escribiendo luego las cartas pequeñas a San Pedro y Juan. Y lo identifica por santos. ¿Cómo nos identifican a nosotros? ¿Cómo te identifican a ti? Tú que aceptaste a Cristo como tu Salvador personal. ¿Cómo es tu primer nombre? Santo. Santo cualquiera de los que está acá, mujer o varón, que haya recibido a Cristo como su Salvador, su nombre primero es santo. Eso es lo que requiere Dios, su atributo más importante, moralmente, es la santidad de Dios. Hermano, si tú comprendes este atributo y lo aplicas en tu vida personal, te vas a separar de todo lo que hace mal a tu cuerpo y a tu espíritu, a tu conversación. Te vas a apartar de todo lo que te daña. Tú me dirás, pero pastor, no podemos irnos de este mundo, estamos con trabajo y compañeros incrédulos, estamos con gente en la calle incrédula, vamos a los comercios y hay gente incrédula. No existe ese mundo separado. Sí, existe. En el libro de Juan, capítulo 17, Jesús oraba en la oración intercesora y decía, lo que me diste, cuídalos en tu nombre. Cuídalos, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿A qué se refiere? A que nos separemos del pecado. Hermano, tenemos que reconocer nuestras faltas. Ir al Señor a pedirle perdón. Y después, si tenemos alguna equivocación o un mal juicio contra alguien, tenemos que hablar. Tenemos que arreglar las cosas como cristianos. La Biblia dice que no tenemos que ir a los jueces civiles a llevar nuestras cuitas, nuestros problemas. Tenemos que arreglarlo como iglesia. También dice la Biblia, y ustedes lo saben, si alguien tiene algo contra su hermano, vaya a hablar con él. Si no lo escucha, lleve un testigo. Si no lo escucha, llévelo delante de la iglesia. Y si no escucha la iglesia, sepárese de esa persona. Dios da oportunidades de arrepentimiento. Dios da oportunidades de amor. Ya vamos a ver en otros momentos más adelante el amor de Dios. Entonces, en ese pasaje de Juan que yo recién estaba leyendo, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalo en tu nombre. ¿Qué está haciendo este Cristo orando así a su Padre como el Santo? ¿Qué está haciendo? Está pidiendo que estos que me diste se separen del mundo. Que vivan en el mundo, pero que reconozcan que no son del mundo. Y eso abarca mucho. Eso abarca muchísimo. Nuestra conducta diaria es santidad. ¿Y cómo será santidad si yo, por ejemplo, estoy pensando mal? O, por ejemplo, yo tengo un juicio personal contra una persona. O, por ejemplo, yo me dejo tentar y caigo en las tentaciones que me presenta el día. El apartarse
de Dios. Es el atributo muy significativo a la santidad que asigna cada una de las tres personas de la santidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son santos. Por eso reclama que nosotros tenemos que ser santos. Job escribía en su capítulo 34, lejos esté de Dios la impiedad y el omnipotente la iniquidad. Un Dios malo que pudiera obrar la maldad sería una contradicción en la idea imposible, inconcebible, y al parecer Job dudaba de que las leyes por las que se rige este universo fueran equitativas. Él debía saber que Dios no podía obrar el mal. No le podía achacar a Dios por qué yo estoy en esta situación. Y aquí abarco a todos, los humanos, principalmente a nuestros hermanos en Cristo, a mí personalmente. Cuando nos vienen cosas difíciles en la vida, no es cuestión de achacarle a Dios lo que pasa. Ejemplo, perdí el trabajo, estoy con una situación económica muy apretada, la culpa es de Dios. O tengo un problema de salud muy grande, el problema lo achacamos a Dios. Y estamos como algún partido político echándole la culpa a los que están en el gobierno. Después vienen, cambian el gobierno y los que están en la oposición le culpan al gobierno por todo, ¿no? Últimamente que no llovía, la culpa era del presidente. Pasaba algo, la culpa del presidente. Todo era la culpa del presidente. El presidente de turno. Después cambian los gobiernos, viene otro partido y le echa la culpa al que estaba antes y así sucesivamente. Ninguno reconoce sus errores. Ninguno dice, sí, ya hace tiempo que estábamos por hacer esto y lo teníamos que hacer, pero no lo hicimos. La culpa es nuestra. No, mejor echarle la culpa a los demás. Y cuando una persona ve debilidades en los hermanos, problemas de los hermanos, o que los hermanos no están preparados para predicar, o que los hermanos no están haciendo bien la música porque desafinan, o porque los hermanos están tomando una vida diferente a la que Dios les manda. Entonces empezamos a criticar. El otro día lo pasaba con mi hermano acá, Roberto, y ya lo habrán leído varias veces. La gente que dice, me voy de la iglesia. Entonces, no sé, lo habrán leído en alguna compartido. Y dice que fue al pastor y le dijo, me voy de la iglesia. Entonces el pastor le dijo, bueno, antes de irse, agarre un vaso de agua, llénelo hasta arriba y dé 3 vueltas al templo. Que no se derrame ni una gota de agua. Bueno, la persona fue, hizo las 3 vueltas, no se derramó ninguna agua, y fue el pastor y le dice, mire, me di 3 vueltas al templo y no se me derramó ninguna gota del vaso. Y el pastor le dijo, así es como tiene que ser. Tú sacaste el enfoque de lo que tenías que enfocarte y estás mirando a los demás. Que el hermano tal, el otro es pecador, el otro está haciendo cualquier cosa. Entonces yo me voy de la iglesia porque esta iglesia es de pecadores. La primera cosa que yo le voy a decir, sí, la iglesia es de pecadores, claro que sí. Tiene que ser así. Pero no somos pecadores consuetudinarios, somos pecadores arrepentidos. Somos pecadores que somos perdonados por Cristo Jesús, que es muy diferente. Cuando nosotros perdemos el enfoque de nuestro vaso y miramos a los hermanos y criticamos sus actitudes, nos estamos desenfocando y estamos poniendo en primer lugar otras cosas. Las personas que vienen y van, yo hoy pensé, sacaba una cuenta, casi 15 personas están faltando hoy. Algunos vienen y van para aquí, y van para allá, buscando no sé qué cosa, o una iglesia perfecta. ¿Hay una iglesia perfecta en el mundo? No. ¿Por qué? Porque no hay pastores perfectos, porque no hay creyentes perfectos, no hay diáconos perfectos, porque ninguno de nosotros somos perfectos, al contrario, somos imperfectos, y Dios quiere darnos vida eterna, y para eso tenemos que ser santos, y estamos tratando de vivir en santidad, tener comunión con la iglesia, porque eso es lo que Dios hizo. Él fundó la iglesia, y la iglesia es su novia, y el futuro de la iglesia es unirse con Cristo. ¿Y cómo puede ser si la iglesia no tiene santidad? Entonces Dios requiere de nosotros
la santidad. ¿Ustedes recuerdan la construcción del tabernáculo? Había un lugar santo y un lugar santísimo. Solamente una vez al año el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero antes de entrar tenía que hacer sacrificios por sus pecados, estar limpio y luego llevar la sangre del sacrificio de lo que hizo por el pueblo y llevarlo adentro del lugar santísimo. ¿Saben que el sacerdote tenía en su vestidura, al final de la vestidura, una cuerda atada? Y era una cuerda larga. Si el sacerdote entraba impuro, moría en el lugar santísimo y nadie podía entrar para sacarlo. Entonces lo que tenía él era una cuerda, cosa de que si moría el sacerdote por su impureza, los hermanos o los israelitas tiraban de la cuerda y sacaban el cuerpo del sacerdote. ¿Van comprendiendo que Dios es santísimo y Él no quiere ninguna impureza en nuestra vida? Que Él no quiere ninguna condición de condenados porque nos hemos arrepentido y debemos vivir una vida de arrepentimiento. Los hombres pueden equivocarse, pero Dios no se equivoca. Todos estos versículos bíblicos se pueden deducir dos cosas a manera de definición. Primero, en forma negativa, que Dios está completamente alejado de las cosas malas y de todo lo que significa mancha en relación con Él mismo o con toda su criatura. Y segundo, en forma positiva, la santidad de Dios significa la suma de cantidad y la absoluta perfección y pureza de su naturaleza. En Dios no hay absolutamente nada que no sea santo. Por eso el apóstol Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En el próximo tiempo que me toque predicar voy a continuar con los atributos morales de Dios, que tenemos varios para hablar. Y hoy creo que si tú no sabías todas estas cosas, o si las sabías, las recordaste, que es bueno también eso, te vas a dar cuenta que nuestra situación como creyente tiene que mejorar, tiene que cambiar. No es la culpa de un pastor, no es la culpa de una maestra, no es la culpa de mi hermano o mi hermana. No. Hay algo que tenemos que entender. Ninguno de nosotros somos profesionales en la música, no somos profesionales en el habla, no somos profesionales en muchas cosas que hacemos. Pero sí somos vocacionales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una vocación. Mi vocación es predicar la palabra de Dios. La vocación de otros hermanos, dirigiendo la música, tocando la música, enseñando, llevando adelante su ministerio, como los jóvenes, como otras actividades con las damas y los caballeros y todo lo demás. Pero todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios. Y nuestra condición de pecador, impuro, condenado, es una condición que cambió. Y esa condición que cambió la tenemos que mantener. Que cuidemos nuestra salvación, dice la palabra. No que la pierdamos, pero cuida tu salvación. Eres santo, Dios te apartó del pecado. Ahora entrégate al Señor. Y cuando uno tiene una entrega al Señor, a lo que Dios quiera, no importa lo que me pida, Señor, yo lo voy a hacer. Así hubo misioneros en todo el mundo, algunos de ellos llevaron la palabra a Uruguay, y gracias a ellos nosotros recibimos a Cristo a través de los misioneros que vinieron de Estados Unidos, otros vinieron de otras partes, pero yo soy fruto de misioneros americanos, bautistas, que vinieron aquí a Uruguay. Y ahora ellos ya están con el Señor, ya hicieron la obra, ahora la obra la hacemos nosotros, trabajamos en bien de llevar adelante la obra, luego más adelante vendrán otros, pero que mantenga la santidad es lo principal. El día de ayer le enviaba a mis hijos, a todos mis hijos, les mandé compartí algo de los pastores más ricos del mundo. Y me daba asco escuchar cómo esos hombres y mujeres tienen aviones privados, mansiones de millones de dólares, cuando su congregación está pasando necesidades y ellos están dando los lujos de los lujos, haciendo lo que hacen. Uno de los 3 pastores más ricos del mundo es el pastor que
que fundó la Iglesia Universal, pare de sufrir. La mansión de él, no sé cuántos millones de dólares vale en Brasil. Y su vida con aviones privados y todo lo demás. ¿Es eso lo que Dios pide para los hombres de Dios? ¿Es eso lo que pidió el Señor? ¿No fue todo lo contrario? Que vivimos en sacrificio, nos entreguemos de cuerpo y alma para Él. Y yo he visto y he convivido, y Noemí lo sabe muy bien, con una misionera que pasaba todas las necesidades habidas y por haber. Y ella nunca se quejó. Nunca. Tenía una condición de que todo está bien, no importa lo que. Y esa es la condición que nosotros tenemos que tener frente al Señor. No importa ni cómo, ni lo que me pida el Señor, yo lo voy a hacer. Hoy estás acá, estás en esta iglesia, apoya a la iglesia. A los hermanos les digo, estos son los instrumentos que tenemos, las vajillas que tenemos. Usemos esto, no tenemos otros. Si vienen otros, bueno, ingresarán como ingresan todos, vendrán, se probarán, estarán felices, contentos, y después veremos si lo ponemos en algún ministerio, según su conducta, y luego más adelante podrán ingresar al ministerio de la iglesia. Pero tienen que demostrar que aman a Dios de todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, y al prójimo como a sí mismos. Vivir la palabra de Dios. ¿Vives tú la palabra de Dios? En este punto de la santidad, después de lo que nosotros hablamos de los atributos naturales, en este de santidad, que todavía no lo he terminado, lo voy a seguir más adelante. Tú, ¿qué condición tienes en este momento frente a Dios, frente a la iglesia, frente a los hermanos? ¿Qué condición? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere que vivas? ¿Estás manifestándote como Dios quiere que tú vivas? ¿O estás renegando de Dios? Arregla las cosas con el Señor. Hay tiempo. Gracias a Dios hay una puerta que no se cerró todavía. Pero dice que algún día se va a cerrar. Como el arca de Noé se cerró y la gente golpeaba y golpeaba el arca. Déjanos entrar, déjanos entrar. No. Hice 120 años el arca y les prediqué. Luego hubo 7 días abierta la puerta. Y ustedes no quisieron entrar. Ahora se cerró la puerta del arca. Ahora ya no pueden entrar más nadie. Un día va a pasar eso. Un día el Señor va a abrir la puerta. O cerrarla, y no va a haber más misericordia, no va a haber más perdón, porque se terminó el tiempo de la gracia. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Aprovecha. Y ve al Señor en oración primero. Después a quien tú hayas herido o no. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. No quiere decir que tú tienes que tener la razón. Muchas veces decimos, hasta que me den la razón, yo sigo al pie del cañón. Yo te voy a decir, aunque no tengas razón, ve allí a verle la cosa al Señor. Y después de arreglado todo, procura vivir en santidad de Dios. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por este día, te agradecemos por esos atributos morales que tú tienes y que esta iglesia dé un paso más, un paso de santidad, un paso más de obediencia, un paso más que tienen que darte la gloria a ti en todo lo que hacen y apartarse completamente del mundo. Oh Dios, obra en los corazones, en los pensamientos, en las mentes de cada uno de los que está aquí y que tú, Señor, nos dé la gracia y el perdón de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.